pero muy buenas noches. Bienvenidos a Charlas con Carlos. Hoy desde la ciudad de Guatemala, donde vamos a tener una presentadora, periodista y reportera del noticiero Telediario Guatemala. Desde Bogotá, Colombia, queremos saludarlos a todos. Se trata de Vivian Vázquez, y es una periodista muy reconocida en la ciudad de Guatemala. Bueno, vamos a hacer en estos momentos conexión con Vivian. Hola Vivian, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenida a Charla con Carlos. Hola Carlos, buenas tardes, qué gusto saludarte, encantada de estar acá en este espacio contigo, compartiendo por supuesto anécdotas de periodistas. Gracias por la invitación. A ti, muchas gracias. Desde aquí, Bogotá, Colombia, te mandamos muchas saludos. Hemos visto también el seguimiento del trabajo que has hecho como periodista, como reportera en Telediario Guatemala, pero eso también lo vamos a ver, vamos a charlarlo, y que también nos cuentes un poco de tu experiencia como periodista, así como colegas entre hablando. Así es, pues, como te digo, gracias por el espacio de estar acá compartiendo con pues muchas personas que nos siguen a través de las redes sociales. Te cuento, inicié pues la carrera de periodista a eso de los 17 años. Recuerdo que desde muy pequeña, 8 años aproximadamente, me sentaba con mi papá a eso de las 22 horas. La tarea principal era ver las noticias. Entonces, me sentaba con él y lo que le decía era, yo quiero estar ahí. Él veía uno de los canales nacionales, que es Noticiete, y yo le decía, yo quiero estar ahí. Entonces, en algún momento, pues mi papá decía, bueno, mija, algún día, pero en sinónimo tal vez de burla o de, bueno, tal vez pueda que sea posible. A eso de los 16 años, hago todo lo posible por inscribirme en un colegio que brindara educación referente a ciencias de la comunicación. Logro ese objetivo y posteriormente, pues, como parte de las prácticas, inicio a incorporarme un poco en todo esto de los medios de comunicación. Quiero comentarte una de mis experiencias principales prácticamente en todo esto del periodismo. Para yo poder optar a una oportunidad de trabajo como periodista o para iniciar e incorporarme al medio, pues uno de los requisitos era que yo iniciara vendiendo periódicos, y mi mamá fue así como que no, ¿y por qué tenés que hacer eso? O sea, no, definitivamente que no. Yo me levantaba a las 5 de la mañana, iba a vender periódicos y ganaba 50 centavos por cada periódico, y de esa manera pues como que sobrepasé esa meta que me habían impuesto, inicié a hacer prácticas y así fue como yo logré ingresar pues a un medio que se llamaba Quinto Poder. Ingreso allí como practicante únicamente porque todavía estaba estudiando, estaba en cuarto bachillerato. Y ya para hacer mis prácticas, para cerrar totalmente la carrera, pues me dan la oportunidad de ejercer como practicante nuevamente en el diario oficial del gobierno. Acá se llama Diario de Centroamérica. Recuerdo que eran 2 meses de prácticas para poder yo graduarme en bachiller en Ciencias y Letras con orientación en periodismo. Y no llegó un periodista de economía. Y recuerdo que yo levanté la mano, que yo quería apoyar en esa cobertura, tomando en cuenta que no había llegado el periodista. Y en algún momento se rieron, así como que, pero si sos una practicante, ¿qué vas a saber de este tema, no? Entonces fue así como que, no, yo voy, yo quiero ir y yo quiero ir. Y hice la propuesta que solo me enviaran como un mensajero, ¿no? A traer el audio, a traer todos los documentos que iban a brindar en esta conferencia. Y bajo esta situación me envían y es allí donde se me abren las puertas finalmente para poder ingresar a trabajar a un medio oficial. Inicio a trabajar en el Diario de Centroamérica a eso de los 17 años, estoy ahí 2 años y posteriormente inicio a trabajar en un periódico que se llama La Nación acá en Guatemala. Estuve a lo largo de 2 años y luego pues se me abren las puertas acá en Telediario, donde actualmente estoy. Ingresé en el 2016, llevo 4 años de estar ejerciendo como periodista acá en la corporación Albavisión y prácticamente pues esta ha sido mi trayectoria hasta donde me encuentro actualmente. Pero bien, hay algo que me llamó mucho la atención y es que nos comentaste que empezaste vendiendo periódicos, ¿cierto?
esa experiencia, o por lo menos pues esa labor, digamos por decirlo así, desde la venta de periódicos, ¿te ayudó algo para poder ingresar o por lo menos ejercer la carrera del periodismo? Mira, creo que fue eh, como una prueba, siento, para poder incorporarnos a este periódico que se llamaba Quinto Poder, fue como uno de los requisitos, ¿ok? Ustedes quieren integrarse o ser parte de este equipo de periodistas, creo que vamos a empezar pues desde lo mínimo, ¿no? Entonces nos ponen un límite, por ejemplo, de vender a cerca de 20 periódicos diarios. Entonces, el que fuera cumpliendo la meta, pues se iba ya incorporando a hacer las prácticas, buscar una fuente oficial o conocer más del tema, pero ese era como que un pequeño requisito para poder incorporarse a este medio. Entonces, por ejemplo, si la meta eran 20 y ganaba 50 centavos por la venta de cada periódico, yo prefería vender el periódico, no ganar los 50 centavos, pero cumplir con la meta. En cuestión de un mes aproximadamente, pues ven como que yo tengo esa iniciativa de que voy a vender el periódico. Bueno, entonces escalas. Puedes ahora ya incorporarte al medio y me mandan a indagar, a verificar cómo funciona el organismo judicial, la torre de tribunales, y prácticamente pues esa fue como mi primera fuente informativa para yo iniciar a descubrir qué era el mundo periodístico, cuáles eran las fuentes y cómo se manejaba todo este tema. También, bueno, entraste primero que todo pues a la prensa y luego entraste a la televisión, ¿es correcto? O sea, es lo que yo entiendo. Sí, inicié en un medio escrito y estuve a lo largo de 17, 18, 19, 20, sí, como 4 años aproximadamente en medio escrito y posteriormente pues ya me vine a trabajar a la televisión guatemalteca. ¿Qué tal la experiencia en Telediario, en Telediario, perdón? Bueno, definitivamente eh, un sueño hecho realidad. Pues iniciaba esta conversación contigo y con las personas que están allí al pendiente de este enlace en vivo. Cuando yo tenía 8 años, mi sueño era llegar a trabajar en la televisión guatemalteca, pues era algo que me había plasmado como un proyecto de vida, como una meta. Y cuando solicito la oportunidad en Telediario, fue chistoso porque pues vine a probar suerte, ¿no? Vine a solicitar una oportunidad de trabajo. Recuerdo que ingresaron, me dieron como una tarjeta de permiso para poder abrir las puertas y me hicieron unas preguntas básicas como, por ejemplo, quién era el presidente del Congreso de la República, por cuántos diputados estaba compuesto el Congreso, preguntas como que muy comunes que tendríamos que saber como de manera general. Entonces eran como 15 preguntas, las respondo y me dicen, bueno, le vamos a avisar entonces si la vamos a contratar o no. Mientras tanto, pues avance con los trámites de antecedentes penales, antecedentes policíacos, su boleto de ornato y toda la papelería que exigen en una empresa. Entonces me fui, en ese entonces todavía estaba trabajando en siglo XXI. Al siguiente día, pues pedí permiso ausentarme durante la mañana para ir a efectuar los trámites que me estaban solicitando y cuando los vine a dejar a Telediario, me dice la muchacha de Garita, pase porque no le puedo dar tarjeta para poder ingresar, para poder abrir las puertas. Y le pregunté, ¿por qué? ¿Cómo voy a abrir las puertas? Y me dice, lo que pasa es que usted ya está en el listado de los empleados y a los empleados no se les puede dar ese gafete. Fue la sorpresa de mi vida y nunca pensé que fuera tan rápido, porque yo ni siquiera había renunciado en siglo XXI y prácticamente tenía 2 trabajos. Entonces, cuando ingreso a Telediario, estaba el jefe de producción y me dice, Vivian Santos Lainez es su camarógrafo, acá está su micrófono y necesito que se vaya a la zona 1 de la ciudad a efectuar estas entrevistas. Miren, cuando tú hablas de la zona 1, es la zona más, por decirlo así, vulnerable de Guatemala. Vulnerable en cuestiones. Pues aquí en Colombia se dice como la de bajos recursos, pobre. No, digamos, la zona 1 es como
como el centro, ¿no? de la ciudad, como un lugar que aglomera turistas, como donde está lo más emblemático del país. Ok, sí, aquí en Colombia es lo mismo, que lo llamamos el centro de la ciudad. Ok, 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 sí. listo. Entonces, Entonces, pues vamos ahí. ok, y entonces empezaste como reportera y ahí en Telediario. Cuéntanos cuál ha sido la noticia más difícil que te ha tocado pues transmitir como reportera en Telediario Guatemala, la más impactante. Recuerdo que fue una de la zona 12 de Villanueva, es una zona roja, le llamamos zona roja a los lugares más peligrosos de Guatemala. Eh, Tenía que ir a hacer una cobertura. Hay un lugar que se llama La Isla, y se llama La Isla porque, digamos, las casas están como en un agujero y alrededor hay vegetación. Entonces era como una guarida para las estructuras criminales, para pandilleros. Entonces yo tenía que ir al lugar y documentar lo que había en una casa denominada como Casa del Terror, porque allí abusaban a las mujeres y cometían muchos delitos. Entonces fue como una de las noticias más impactantes que he tenido que darle cobertura por el riesgo a mi persona y también la manera en la que le iba a dar a conocer pues esa información a la población, porque eran imágenes frías, una situación bastante violenta la que se vivía ahí. Pero tú te encaraste a esas personas que, por decirlo así, eran peligrosas, o sea, exponías tu vida ante esas personas, ante los criminales. Sí, en esa oportunidad nos acompañó, nos brindó seguridad el Ejército de Guatemala. Y entonces, como había un poco de seguridad en ese sentido, sin embargo, ellos nos aclararon que desde la parte de arriba, digamos, desde la coronilla de la isla, nos estaban vigilando, nos estaban controlando, porque los integrantes de la Mara 18 únicamente bajaban a estas casas abandonadas cuando iban a violar, cuando iban a descuartizar a las personas. Entonces, en ese momento probablemente los delincuentes no estaban allí, pero en cualquier momento podían bajar a atacarnos a nosotros. Entonces fue cuestión de adrenalina. Bajar eran como unas 40 gradas. Llegamos a la casa a documentar todo, pero fue, como te digo, rapidísimo. Bajar, grabar todo y salir corriendo de igual manera para no exponernos tanto, pero nunca tuvimos como contacto directo con estos integrantes de las estructuras criminales. Pero el olor también, ¿no? O sea, el olor, el impacto de ver es sangre y demás, o sea, primero que Vivian me tocó cómo sacar ese profesionalismo para poder generar ese informe y no tener que tampoco afectarle la parte sentimental, ¿no? Porque para un periodista que tiene que hacer esos reportajes, tiene que tener mucha valentía. Sí, toda la razón. Es como que la adrenalina en algún momento pues hace que corras, ¿no? Y que busques probablemente la primicia o que quieras llevar imágenes exclusivas. Como te digo, fue una situación complicada. Yo me le quedo viendo a mi camarógrafo y le digo, ¿qué hacemos? Y me dice, no sé. Entonces íbamos con dos elementos del ejército y dice, si quieren yo me quedo acá y uno más que los acompañe, pero no pueden estar allí más de 5 minutos porque ellos van a bajar y pueden ser más, nosotros solo somos 4. Entonces, bueno, bajamos corriendo a grabar todo. Todavía me atreví a hacer como un stand, una presentación en el lugar, en la Casa del Terror, narrando lo que estaba allí y con la misma población esto, porque hay personas muy sensibles que les afecta probablemente ver una colchoneta con sangre, la ropa interior de las mujeres, un altar de la Santa Muerte. Entonces hay que tener como que ese cuidado también de cómo vas a trasladarle la noticia al televidente para que no sea tan impactante. ¿Cuánto duraste de reportera en Telediario? Bueno, ingresé en el 2016, llevo 4 años de estar trabajando para esta institución. Ok, y de ahí pasaste a ser presentadora de noticias. Sí, te cuento que hace un año, pues nuestro director, el licenciado Francisco Mendía,
pues brinda la oportunidad para iniciar a presentar los fines de semana, porque habilitaron un noticiero para el día sábado. Telediario tiene 3 emisiones, que es de 6 de la mañana a 9, una mediodía de 12 a 1, y la estelar, que es de 7 de la noche a 8 de la noche. Y el domingo había una emisión nada más de 7 a 8, pero él propone que el día sábado se habilite una nueva emisión de 1 hora con la modalidad de nuevos rostros, nuevas presentadoras. Entonces, somos 4 reporteras que ingresamos a ese proyecto. Y es así como se abren las puertas para iniciar a presentar en Telediario. Eh, Después de eso, pues me dan la oportunidad ahora de presentar a todos los días. Presento en el amanecer, que inicia el noticiero desde las 6 de la mañana y finaliza a las 9 de la mañana. Entonces, es como que en lo que estoy ahora. Y Vivian, ¿cómo llegaste o sea, a manejar la parte de ser presentadora siendo reportera? ¿Eso fue fácil o fue difícil? No, ay, todavía es difícil, todavía es muy difícil porque, por ejemplo, en la calle, cuando vamos a reportear, te empapas antes del tema, ¿no? O sea, vas, por ejemplo, a un ataque armado, bueno, te ubicas, cuál es la dirección, está la policía, el Ministerio Público, en algunas ocasiones los familiares también llegan como a narrar lo que ocurrió, lo que se dio en la escena del crimen. Entonces tú vas adoptando como indicios, tienes ideas de lo que acontece, entonces ordenas las ideas y después inicias a narrar. Lo que pasa acá en el set es totalmente diferente porque tienes que manejar todos los temas, desde seguridad, desde temas políticos, desde farándula, deportes, todo. Porque el productor viene y te dice, bueno, Vivian, vamos a hablar ahora de lo que ocurrió, por ejemplo, en el Congreso de la República. Entonces, y yo en blanco, entonces, y cuando uno no maneja esos temas, entonces uno duda y se queda callado en algún momento, la voz no es tan segura, entonces hay que manejar todos los temas, estar bien empapado de los temas para evitar confundirse, para dar esa seguridad a la población de que uno está diciendo la verdad de los hechos. Entonces, es un tema totalmente diferente, aunque significa lo mismo estar frente a una cámara, los papeles cambian totalmente. En estos momentos quiero saludar a Juan Luis 9688, dice, hola Vivian, ¿cómo estás? Buenas tardes, bendiciones para ti. Y tenemos nuestra primera pregunta de nuestros televidentes. Pedro Alvarado pregunta, ¿qué es lo más difícil de ser presentadora de televisión? Bueno, creo que son varias cosas. Una, pues, que en todo momento tenemos que estar empapados de la noticia. Como te decía, conocer temas de farándula, de deporte, política, de hechos violentos y temas muy generales, porque en cualquier momento pues llega la información. Bueno, tenemos una cortina en desarrollo y necesito que hables, por ejemplo, de, no sé, X tema. Entonces uno tiene que controlar y tiene que utilizar los términos correctos porque en algún momento uno queda como a la gran ella no sabe y es presentadora, ¿no? Eso. Otra, las críticas que en algún momento también uno está sujeto. Por ejemplo, hay personas que aportan, mire, no se siente así, o no se peine así, no se ponga esa ropa, y que te ayudan y te dan consejos, pero hay también personas muy duras que te critican, o sea, si está bien, pues para ellos todo va a estar mal. Entonces, ese es otro punto también de ser una presentadora. Eh, y pues prácticamente para mí eso ha sido como que lo más difícil y también de poder controlar los nervios ante la cámara y poder pues mantenerse uno sobrio y contestando, hablando lo que es y no estar como que confundiendo las palabras, los términos y tener claras las ideas. Hay una cosa que me causó curiosidad de todo lo que estás hablando, Vivian, y es que me dices que son 4 presentadoras, ¿cierto? En el estudio. Y que todas tienen que hablar de varias secciones. O sea, no hay una presentadora como tal que hable sobre el clima, sobre deportes, sobre política. Todas No, tienen que hablar igual, todo. sí. Acá es como una miscelánea, ¿no? Como
Por ejemplo, iniciamos hablando de tránsito. Te tienes que saber, por ejemplo, bueno, la cámara está ubicada sobre la 12 Avenida y Tercera Calle de la zona 12, en la Avenida Petapa. Entonces, es de ir como memorizando las cámaras que tenemos. Eh, por ejemplo, tenemos el segmento internacional, donde nos enlazamos con, por ejemplo, la red de noticias Salvavisión, que tiene cobertura en América, y con otros colegas, ¿no? Entonces, memorizarse, por ejemplo, los nombres de los reporteros que de manera frecuente envían los enlaces y se aborda de todo tema. También lo que sí tenemos es un presentador de deportes que se llama Héctor Morales y él aparece, por decirte, el noticiero termina a las 9 de la mañana, él aparece a las 8:45 y el segmento que tiene tarda aproximadamente 5 minutos. Pero si hay alguna noticia relevante del fútbol, pues nos toca a los presentadores que estemos en piso. Qué bueno. Y la sección de entretenimiento también la tienen o no? Sí, tenemos también, le llamamos como farándula. Otra cosa que me causa curiosidad, Vivian, y es tú dices que hay un maquillador y que hay también una persona que les asesora en modelaje, o sea, en los vestidos y demás. Esa persona es un profesional, ¿cómo los asesora? ¿Cómo es el tema del maquillaje ahí? Bueno, acá tenemos un lugar que se llama Camerinos. La orden es pasar todas las mañanas y estar por lo menos una hora antes del noticiero para poder pues, peinarse y maquillarse. Entonces allí como que está toda la línea de peinado y maquillaje, pero los productores de cámara, el director de cámaras es quien nos asesora, por ejemplo, con el vestuario. Por ejemplo, no podemos utilizar cuadros, rayas, cosas floreadas, por ejemplo, o muy saturado porque hace como contraste con las cámaras o hace como un efecto de ruido, un movimiento permanente en las tomas. Entonces, como que hay ciertas prohibiciones en la vestimenta que podemos utilizar. Entonces, esa es la asesoría por el director de cámaras y tenemos otra área que se llama camerinos, en donde nos maquillan y nos peinan, pero por todo esto del COVID-19 está clausurado, pues yo me tengo que maquillar, yo me tengo que peinar y para evitar pues el contagio de esta enfermedad, ¿verdad? Y sobre todo, pues cuidarnos nosotros. Que bueno, aquí por lo menos en Colombia es totalmente diferente porque ya los presentadores, algunos vienen arreglados y ya presentan las noticias de una vez, pero bueno, pero tenemos esos camerinos de pronto para otros programas. Sí, Bueno, exacto. aquí otra pregunta de Pedro Alvarado dice, ¿es obligatorio usar maquillaje para presentar noticias? Sí, hay como un maquillaje especial para poder utilizarlo en las cámaras porque regularmente pues cambia demasiado la tonalidad. Por ejemplo, el maquillaje que nosotros utilizamos para presentar en televisión se ve, podemos decir que normal, pero a la hora, por ejemplo, de yo transmitir y de tomarme una fotografía, me veo como anaranjada. Entonces, sí es maquillaje especial para salir al set y para poder transmitir en vivo. Pues ya de igual manera saben cómo Telediario hace pues su manejo de maquillaje y demás y estamos aprendiendo un poco. Aquí tenemos un saludo de José Manuel, permítame un segundo. José Hernández Pollito dice, saludos Vivian, me encanta verte todos los días en la mañana, un excelente trabajo que haces. Bueno, aquí hay muchas personas que te ven a ti en Telediario Guatemala. Tenemos muchos invitados desde aquí de Bogotá, Colombia. Les deseamos muchas saludos y bienvenidos al programa Charla con Carlos, igual a Vivian. Vivian, la relación con el público, ¿cómo es esa relación con el público cuando te ven cuál es tu primera impresión? Bueno, pues a mí, yo soy amiga, ¿no? O sea, si a mí me saludan en la calle, pues yo voy, ¿cómo está? Me encantan los niños, es así como que yo voy a una escuela, por ejemplo, y corren y yo los abrazo y ahí ando, ¿no? O sea, me gusta compartir con la gente. Eh, si me dicen, ven, tomémonos una foto, ahí voy, o sea, yo no tengo ningún problema con eso. Pero en algún momento sí ha sido un poco criticada
Por ejemplo, porque no respondo en algún momento los mensajes, pero no es porque no quiera o porque simplemente no me da la gana, sino créeme que son miles de mensajes en algún momento, pues solo apacho para enviar un corazoncito, o saludos, bendiciones y como mensajes muy generales, porque son muchos para yo poder como que estar chateando, dedicarme a cada persona, pero en la calle pues hay gente muy linda que se acerca, que me felicita, que me reconoce y que incluso pues hasta han tenido detalles conmigo de venir a buscarme a la corporación, por ejemplo, para el día de mi cumpleaños, que me mandan flores, que me mandan un detalle, pues gente muy linda, la verdad. Y también me imagino que patrocinadores o empresas que por lo menos te apoyan y que quieren hacer cumplidos contigo, porque pues he visto también de varios periodistas que de varias empresas importantes les envían flores, chocolates o algún otro producto nuevo. Así es. Fíjate que, por ejemplo, yo tengo pues algunas empresas que trabajan conmigo, por ejemplo, con los outfits, con la ropa. Por ejemplo, este vestido me lo ha dado Iris Moda y el canje es como que yo uso la ropa de ellos, los etiqueto en las redes sociales y para, como para seguimiento para ellos, para que las personas también conozcan la ropa que venden. Eso es como parte de un canje, pero también hay gente muy linda que de la nada pues envía detalles. Recientemente nos mandaron un pastel precioso donde estábamos los tres presentadores del amanecer, Gadiel, Diana y estaba yo. Incluso hasta se tomaron el detalle de hacer idéntica la ropa que portábamos ese día. Entonces, de verdad que hay gente bien linda con muchos detalles que lo motivan a uno a seguir adelante. Cuando tú hablas de los de la ropa y los tacones también, o sea, los zapatos que tienen que utilizar, ellos te dicen, utiliza esta prenda, utiliza esos tacones para el programa. Lo único que tenemos prohibido, por ejemplo, es utilizar artículos como con rayas, cuadros, pero de allí podemos utilizar como que lo que nosotros queramos. Claro. Bueno, Pedro Alvarado vuelve a preguntar y dice, para ser presentadora de televisión, ¿qué títulos se necesitan o qué estudios se deben de realizar? Bueno, acá lo que exigen es que uno esté estudiando ciencias de la comunicación o que ya tenga pues una carrera bastante amplia, que conozca de los temas, ¿verdad? Para poder ya incorporarse a este tema de la presentación de noticias o también de pues, ser periodista o reportero. Ujú. Claro, aquí en Colombia pues no se le conoce como ciencias de la comunicación, sino comunicación social y periodismo, que es casi relativo, Ah, ok. pero sí, pero de igual manera pues entendemos un poco de lo que es el tema. Por lo menos aquí en Colombia un comunicador social y periodista pues se hace para poder trabajar en los medios o también en la parte organizacional empresarial. Vivian, qué consejos y qué prácticas nos puedes dar para ser un buen presentador? Bueno, ah, la principal recomendación es que lean por lo menos 3 periódicos a diario para estar empapados de todos los temas, pues que a uno no lo agarren en fly, como dirían por ahí, estar bien empapado de la información, eh, no sé, amar esto, porque yo creo que todo se trata de esto, ¿no? De pasión, de que te guste realmente, pues, hacer eso, porque si no te gusta, entonces no vas a estar cómodo, tus expresiones, la manera en la que hablas, pues, te va a delatar. Entonces, yo siento que es eso, ¿no? Estar bien informados, de leer demasiado todo lo que acontece en nuestro país, en el mundo, y tener esa actitud de que a mí me gusta y que me disfruto mi trabajo. Qué buen consejo que nos das, Vivian. Muchísimas gracias, ¿verdad? Y a todos los que nos ven también, pues ahí están los consejos para llegar a ser un buen presentador de noticias. Dani G79656 dice, saludos, Vivian, siempre te veo en Integral. Saludos desde Tononicapán, soy tu fan de Marvin González. Bueno, hay muchos aquí conectados en estos momentos, fanáticos de Vivian Vázquez, de Telediario. Vivian, las noticias que se manejan en Telediario son, ¿cómo se puede mirar si son noticias verídicas y hay censura en ellas? Bueno, creo que
todas las noticias definitivamente que deben ser verídicas, ¿no? Porque en algún momento, pues las personas involucradas pueden reclamar, ¿no? O pueden decir, bueno, esto es falso, y uno como periodista debe presentar los argumentos. Bueno, yo publiqué esto porque tengo estos medios de prueba, de lo contrario, pues no es un buen periodista, ¿no? Porque está publicando cosas totalmente contrarias. Acá, pues, Telediario es bastante abierto, manejamos todos los temas, política, seguridad, hechos violentos, entonces tenemos como que esa facilidad de publicar lo que es y lo que acontece en nuestro país. O sea que, por lo menos en la parte política, Telediario es libre de expresión en cuanto a la información. Sí, nosotros acá publicamos lo que es, ¿no? O sea, está aconteciendo esto y esto, entonces los equipos periodísticos se enlazan en vivo y ellos son los encargados de narrar lo que se está viviendo, lo que se está dando, entrevistas con las personas. Acá somos bastante imparciales. Bueno, el que señala, pero también la persona para que se defienda, ¿no? Para presentarle todo completo a la población y no solo aquel que acusa, sino ambas partes para entregar una noticia completa. Porque es que he visto también, pues, en algunos países, no solo en Colombia, sino en otros lados, de que por lo menos no hay parcialidad. O sea, que por lo menos si el noticiero o el telediario, por decirlo así, como se conoce en Guatemala, pues, tiene que ser de izquierda o de derecha, tiene que hacer información de solo izquierda, no puede hablar de derecha, no puede hablar mal del uno del otro. Entonces, eso también genera censura, ¿no, Vivian? Sí, definitivamente. Y como te digo, acá, por ejemplo, las órdenes de los jefes de información, el jefe periodístico, es, por ejemplo, yo voy a publicar una nota en donde están acusando o señalando, pero si yo no tengo la contraparte, yo no puedo publicar nada, aunque sea la mega nota, aunque sea la exclusiva. Si yo no tengo una contraparte, no me dejan publicar la nota. O bien, uno de los argumentos podría ser, bueno, mire, yo intenté hablar con el funcionario o con la persona que están señalando, pero no respondió. Entonces se aclara, bueno, se intentó tener la postura de tal y tal persona, sin embargo, fue imposible tener una reacción. Probablemente bajo esos términos podríamos publicar el reportaje, pero de lo contrario debe ser de manera imparcial ambas posturas. Como te digo, realmente la noticia en algún lado en Venezuela, en Colombia, se ha perdido. Se ha generado mucha censura y eso también los medios de comunicación lo han visto, pero no lo han demostrado por relaciones políticas. Bueno, Vivian, ¿conoces Colombia? No, pero te lo juro que sí quiero conocer. Y bueno, pero ¿qué has escuchado sobre Colombia? ¿Qué te gustaría conocer? Cartagena. Uf, es hermoso. Sí, yo he visto unas fotografías impresionantes, las playas, todo es magnífico. Entonces, sí tengo como que ese sueño de poder conocer Cartagena. Claro. ¿Y has visto por lo menos información, o has visto por lo menos algunos noticieros o telediarios, por decirlo así, de Colombia? Sí, por ejemplo, miro Caracol Televisión, Creo que que ustedes es tienen una alianza, ¿no? sí, sí, tenemos una alianza, digamos, con TN23 que, bueno, yo trabajo para la corporación Alba Visione que aglomera 4 medios. Está Noticiete, Telediario, TN23 y también está T13 Noticias. Entonces, como es una miscelánea, ¿no? De mucha información, pero sí como que hay un vínculo con Caracol, pero a mí me encanta, por ejemplo, la dinámica, ¿no? Que llevan ahí, porque en algún momento incluso ya no es ni siquiera necesario un presentador, porque te ligan una cortina como, no sé, ahora, y de una vez van con la nota, sin un preámbulo, sin un lead del presentador, para que tenga apertura a la nota, sino van ligando las notas, pero se ve tan profesional, tan bien que me encanta verlo, o sea, me gusta verlos mucho, lo monitoreo también con respecto a las noticias internacionales porque tienen un segmento muy bien preparado con respecto a lo que ocurre en el mundo, entonces también me sirve como una base, como un monitoreo diario para las noticias internacionales. ¿Y qué presentador de Caracol conoces? No conozco a ninguno, pero sí monitoreo, por ejemplo, a Juan Diego, sí, Juan Diego. Mira. Ajá,
a él. Recientemente estaba viendo pues el programa que hacía, ¿verdad? De la cuarentena, cómo se vive todo esto del COVID-19 y me encantó el reportaje que hizo. Claro. Yo de igual manera, igual yo, Noticias Caracol, pues aquí, como dices, es un noticiero que prácticamente pues sabe manejar muy bien la información y que pero también tiene un mayor cubrimiento y tiene una información bastante verídica, ¿no? Muchos aquí en Colombia es el noticiero que más se ve y pues tiene muchas alianzas con varias cadenas, aún ya conociendo que Guatemala también Telediario tiene su alianza con este canal. ¿Qué se necesita para hacer un buen reportaje? Creo que tener fuentes, o sea, definitivamente alguien que te dé la información, ¿no? Alguien que sea tu aliado, tu amigo y que te diga, bueno, Vivian, mire, está pasando esto en este momento aquí en el Palacio y yo le tengo la exclusiva. Le mando fotos y video y, por supuesto, tener las suficientes pruebas o los documentos para que respalden tu reportaje. Entonces, yo creo que eso es lo básico, tener fuentes fidedignas y tener los documentos que respalden tu publicación. Y en cuanto al manejo de esa información, pues como volvimos a tratar del tema de que tiene que ser perico, si la fuente dice, o sea, puede que, por decirlo así, mienta, o por lo menos que se invente esa información, ¿cómo la podemos reforzar? Bueno, creo que para tener un señalamiento hay que tener pruebas. Entonces creo que todo se basa en eso, porque como te digo, acá por ejemplo a Telediario han venido a dejar mucha información y pues definitivamente que hay que verificar si realmente es verdad, presentar por ejemplo alguna fotografía, algún video que respalde en sí la versión que te están dando las personas, porque como te digo, muchas personas podrán acusar, señalar y decirte miles de cosas, pero si no hay pruebas, entonces creo que es un desgaste nada más y tener mucho cuidado con eso, porque hay publicaciones que se efectúan, pero cuando la persona señala por señalamientos espurios que en realidad no son verídicos, pues ahí es el problema para el periodista. Entonces, para evitarnos todo eso, estar bien seguros de lo que vamos a publicar y tener las pruebas. Claro, porque hay mucho fanatismo. Hay mucha gente que por lo menos publica cosas que no son, o por lo menos falsedades, que por lo menos, o sea, como tú dices, muestran un video, pero que ese video, pues, de dónde salió, no, que lo tomaron de otro lado, o por lo menos que la información que llega a Telediario, pues no es que sea tan clara, ¿cierto? Porque, Sí. bueno, lo que es cierto, o sea, el reportero tiene que ir al lugar de los hechos y presentar la noticia, ¿no? Exacto, y fíjate que es bien interesante porque una noticia puede construir y puede destruirte. Una noticia puede hacer lo mejor de una persona, pero también puede destruirla en cuestión de segundos. Aunque eso no sea verdad, le destruyes la vida a la persona. El sacrificio o el esfuerzo por aclarar todo esto es un montón de tiempo, pero las personas se quedan con el primer concepto. Bueno, yo dije que esta persona era un delincuente, un violador, y con ese concepto nos quedamos, aunque eso no sea verdad. Entonces, aquí en Guatemala, por ejemplo, cuando capturan a una persona, se les dice presuntos, presunto extorsionista, presunto asesino, hasta que un tribunal no confirme que lo es o no lo es, siempre se le llama presunto, aunque en muchas ocasiones, pues a las personas se capturan con el arma, con la víctima allí. Entonces, todo apunta a que esta persona asesinó a su víctima, pero acá siempre se dice como presunto. Entonces, creo que son términos que se deberían manejar en el periodismo y no señalar directamente, a menos que exista realmente un medio de prueba fidedigno y que confirme lo que se está diciendo. Y que también las redes sociales se prestan para estas informaciones falsas, ¿no? Porque por lo general muchas personas publican escenarios o publican noticias que no son ciertas, que también, como tú dices, dañan la imagen de la persona y que pues aquí en Colombia también se maneja, creo que en todos lados se maneja presunto, pero aquí en las redes sociales también
infringe eso, porque aquí por lo menos uno publica un asesinato, publica pues una pelea y ya por lo menos juzgan a la persona sin investigar. Sí, acá fíjate que pasa algo, por ejemplo, en las comunidades rurales, cuando agarran a una persona probablemente asaltando o robando, los pobladores se organizan y lo agarran y ellos inician a golpearlo, a vapulearlo y en algunas ocasiones le han provocado hasta la muerte. Pero en otras ocasiones también se ha logrado comprobar que era mentira y que una persona señaló como por coraje, por un desquite, por una venganza. Miren, esta persona quería abusar de mí. Se unen los pobladores, incluso hasta asesinan a puros golpes a esas personas. Entonces, son situaciones bien complicadas. Como te digo, una declaración puede construir y también destruir en cuestión de segundos. Y tener mucho cuidado también con las redes sociales, de lo que se publica, de las fotografías que se hacen virales, porque causan mucho daño. Y te cuento que hay personas con la mala intención que en algún momento hasta crean fanpage o páginas con los nombres oficiales. Por ejemplo, hay páginas de telediario como 4 o 5 en donde inician a compartir información de manera viral, pero ya entra un proceso jurídico en contra de aquel coordinador o el encargado de esta página. Entonces sí hay que tener mucho cuidado y también de qué páginas son las que uno sigue en las redes sociales. Qué bueno saber eso, Vivian. Para mayor información que queremos saber, una información, o sea, de el propio noticiero, dónde podemos seguirte, o dónde podemos seguir esa noticia. Bueno, por ejemplo, Telediario aparece como Telediario GT y, por ejemplo, en Instagram, en Facebook, como Telediario Guatemala. Y creo que uno de los tips que podemos tener nosotros para poder seguir una página es ver incluso hasta el número de seguidores. Porque, por ejemplo, Telediario casi tiene 500.000 de seguidores, entonces es que es algo confiable. Pero si yo miro que es un telediario que tiene apenas 5 seguidores, entonces a mí ya me da la idea que es una fanpage falsa, ¿no? Que la crearon solo para estar viralizando información que no es verídica. Y lo mismo los periodistas y los presentadores, porque me imagino yo que Vivian Vázquez, o sea, esa es la página personal de Vivian, si la quieren seguir, pero también hay fanpage que tienen también de Vivian Vázquez, ¿no? Sí, fíjate que, por ejemplo, en Facebook hay dos, Vivian Vázquez, es la mía, la cuenta personal, y un fan creó otra como Vivian Vázquez. Incluso me han mandado mensajes como que si la pueden reportar, que es como que un hackeo de mi cuenta, pero incluso el administrador me escribió para decirme que lo había hecho como para que mis seguidores o que las personas que me ven en Telediario pues puedan seguirme a través de esa plataforma también. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Te cuento, a mí me hackearon mi Instagram hace como 4 meses, pero así por cosas que hasta el momento no entiendo. Luego me mandan un mensaje pidiéndome 100 euros para poder devolverme la cuenta de Instagram. Entonces también hay que tener mucho cuidado con contraseñas, con los usuarios y no estar abriendo como que estas plataformas en cualquier aparato telefónico para evitar precisamente el hackeo de las cuentas. Totalmente. Qué buen consejo que nos da Vivian, ya lo saben. Por favor, si tienen alguna denuncia con respecto a páginas falsas de Vivian Vázquez o cualquier otro periodista, pues reportar y denunciar, que eso afecta mucho lo que es la calidad de nuestros queridos periodistas. Vivian, bueno, vamos a hacer, yo siempre en charla con Carlos me gusta hacer un jueguito y son de 6 palabras, un concepto. Yo te voy a decir una serie de palabras y tú me vas a definir cada palabra rápidamente. Ok. Las palabras son periodismo, Pasión. telediario, Un sueño. tacones, Belleza. reportera, Adrenalina. Guatemala, Única. presentadora, Servicio social.
Qué bueno, muy bueno, Vivian. Y ya para terminar, bueno, se nos está acabando el tiempo, ya nos quedan pocos minutos. ¿Qué consejo le puedes dar a los futuros periodistas o comunicadores sociales que están estudiando o saliendo a ejercer su profesión en los medios? En esta ocasión, ciencias de la comunicación. Bueno, quiero contarles, cuando yo inicié a estudiar todo esto de ciencias de la comunicación, muchas personas me decían, ¿estás segura? Piénselo, y un montón de cosas que en algún momento me hicieron dudar. Lo primero es que en esta carrera hay horario de entrada, pero no hay horario de salida. Podemos entrar a las 5 de la mañana, pero no hay hora de salida. Por ejemplo, yo estoy entrando a las 5 de la mañana, pero estoy saliendo hasta las 8 de la noche. Entonces, son jornadas bastante extensas. Prepárense porque en algún momento ni siquiera hay tiempo para comer, no hay horario de comida. Entonces, tengo un colega que siempre me decía, Vivi, por favor, siempre cargue un Tortrix en la bolsa, son unos risitos. Entonces, era así como que andar preparado, ¿no? Con la comida. Entonces, ese tipo de situaciones, andar cómodo. En algún momento, pues acá tenemos que andar con vestido y tacones, pero también hay que andar cómodos con tenis y así porque no sabemos en qué momento nos va a tocar que correr porque está en riesgo nuestra vida o hay que vivir de todo, ¿no? Pero sobre todo, aparte de esas vivencias, lo principal es que sean imparciales, ¿sí? Que no estén a favor de nadie, que si ustedes van a publicar una nota periodística, que no se vayan a favor de nadie, sino que sean imparciales. Bueno, esta persona está acusando, pero también voy a entrevistar de manera responsable a la persona que están señalando para que él también se pronuncie, ¿no? Y que él pueda aclarar lo que están diciendo. Que tengan mucho cuidado con lo que van a publicar, porque reitero, una nota periodística puede construir o destruir para siempre la vida de una persona. Que amen esta carrera, porque se trata de eso, ¿no? De pasión, de entregarse, y de esa manera pues vamos a elaborar el mejor trabajo periodístico. Mi recomendación es esa, y también sobre todo que lean mucho, que se preparen, que lean mucho los periódicos y que conozcan lo que ocurre en Guatemala, pero no solo en Guatemala, sino todo lo que ocurre en sus países y en el resto del mundo, para que podamos dar un buen argumento, para que podamos tener una conversación con cualquier persona. Qué bonitos consejos nos das, Vivian. Muchísimas gracias, de verdad. Ya saben, pasión. Esta carrera es de pura pasión, sí, y de sacrificio también, lo que es el periodismo. Y también, qué bueno sería aprender de una persona profesional como tú. Gracias. Y gracias, y encantada de la invitación que me hiciste, y realmente sorprendida, pues, pero acá estamos igual. Cualquier comunicación que necesites, o si quieres un enlace en vivo, de igual manera, pues acá estamos con la total disposición. Gracias, Vivian, de verdad. Y aquí todos también te mandan muchas saludos. Tenemos de William Alexander Pérez, desde El Salvador, una mujer muy inteligente, sin duda la mejor, Carlos López. Bueno, muchos también comparten lo que yo acabo de comentar. Y Vivian, un honor, de verdad, tenerte aquí en este programa de que tengo pues iniciando, que se llama Charla con Carlos. Vivian, muchísimas gracias de verdad por esta hora agradable, y a todos los que nos acompañaron el día de hoy, muchísimas gracias. Gracias a ti también, y un placer conocerte. Te deseo lo mejor de la vida y que sigas cosechando muchos éxitos. Tan bella, muchísimas gracias, Vivian. Gracias a ti, a todos, y incluso a Telediario, quien estuvo también auspiciando pues por lo menos esta entrevista. Vivian, feliz noche y que tengas un excelente día. Chao. Chao, adiós, feliz noche. So keep your head down. You're on your own, you're on your own. So keep your head down. You're on your own. So keep your head down.